en Contacto Electoral con... Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica cuando son las 2 de la tarde con 6 minutos al candidato del partido Movimiento Ciudadano, don Armando Méndez de la Luz. ¿Cómo le va? Muy buena Muy tarde. bien, mi querido Luis. Muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes y ese amplio auditorio que tienen tu prestigiado noticiero. Gracias, don Armando. Bueno, platicar, estamos a escasos 20 días, quizás menos, Sí, hombre, de que ya se dé la contienda electoral, la gente salga a votar. Y bueno, ¿cuál sería el primer llamado? Ha tenido el contacto directo con la ciudadanía, ha platicado, pero lo importante en esto de las democracias es la participación ciudadana. ¿Cuál es la invitación de Armando Méndez a quienes nos es están escuchando para que asistan este 5 de junio y ejerzan su derecho al voto? decirle a mis paisanos, a mis paisanas que salgan a votar. Es muy importante ejercer ese derecho cívico porque decía Platón hace más de 2000 años que el precio de desentenderse de la política es que nos gobiernen los peores o las peores. Si nosotros no votamos, pues se van en una inercia ahí y después ya nos quejamos de los que llegan o de las que llegan, pero nosotros debemos empezar por ejercer la soberanía yendo a votar. Hay opciones y debe la ciudadanía medir y evaluar las propuestas que deben ser realistas, realizables, y evaluar las carreras de los contendientes, de los hombres y mujeres que estamos en esto, para tomar su decisión. Yo les digo, voten, a mí me daría gusto que votaran por mí, pero más allá de que voten por mí o no, que salgan a votar es mi mensaje a la ciudadanía, queridos Luis. Y bueno, por supuesto, explicarle a los ciudadanos que están sintonizándonos, que nos están siguiendo, qué es lo importante en una campaña electoral que debe de ser pues tomado en cuenta para pues a la hora de votar, votar con sensatez, con cordura, independientemente del partido. Yo platico con usted fue catedrático de la universidad, hoy busca ser gobernador de Veracruz. ¿Qué es lo que deben de observar? ¿En qué se debe de fijar el ciudadano? El ciudadano que nos está escuchando para ejercer su voto. En primer lugar, la trayectoria de los contendientes. Eh, Nos dicen en las escuelas de administración pública, en las que deben llegar a gobernar y las que deben llegar a gobernar deben ser gente experta que tenga una experiencia probada. Eso es clave, mi querido Luis, porque la improvisación le sale muy cara a la sociedad. Hemos visto los cuadros improvisados que han llegado a los puestos en los últimos años y ha sido desastroso para Veracruz. En primer lugar, que tenga experiencia y que la persona también tenga emoción social, que le lastime, que le duela la pobreza, el dolor humano, porque nos debemos nosotros al pueblo, a los electores, pero están los papeles invertidos. Cuando la gente va a la oficina para la cuestión médica de salud, ISSSTE o al municipio, muchas veces recibe una respuesta dura o desdeñosa del propio empleado, diciendo que el empleado es parte del propio pueblo. Los gobernantes y los trabajadores que estamos en el sector público, cuando llegamos a desempeñar cargos, debemos estar al servicio de la sociedad. Entonces, los electores deben medir muy bien que los contendientes tengan experiencia, emoción social para esto. La experiencia se demuestra pues a lo largo de una carrera. Dicen los expertos que hay que tener 10 años continuados en una materia para ser experto. La improvisación no nos conviene. Y por otro lado, que las propuestas sean realizables, que no sean demagógicas, sobre todo en un par de años donde la economía va a estar muy golpeada, porque analizaba yo en la mañana las cifras, querido Luis, Sí. y en estos 5 años de gobierno de Javier Duarte se han pagado alrededor de 23,000 millones de pesos de intereses de la deuda. 23,000, Luis. Si tú analizas con 23,000 millones de pesos, coordinándose con los ayuntamientos hubiera habido otros 23,000 para efecto de obra pública. Yo pongo un peso y tu ayuntamiento pones un peso, que a todo mundo así lo hace. Y le hubiéramos pedido a la ciudadanía fácilmente otros 23,000 de mano de obra y si me apuras hasta 46,000. Con esa bolsa se hubiera platicado y coordinado con el gobierno federal y yo creo que dejamos hacer obra por 90,000 millones de pesos nada más por pagar los intereses de la deuda. El efecto multiplicador de coordinar federación, estado, municipios y participación ciudadana, 90,000 millones son una maravilla en inversión pública, la economía se hubiera reactivado
tendríamos carreteras bien pavimentaditas, no faltarían en los hospitales medicina. Entonces yo le digo al electorado, chequen bien que las propuestas que hagan los contendientes sean realizables. En los próximos años la economía está a la baja, Veracruz no ha crecido, el pago brutal de la deuda hace que las metas que fijemos en inversión sean realizables. Sí. No podemos decirle vamos a dar vivienda a todos los veracruzanos, no podemos decir vamos a crear decenas de miles de empleos cuando lo más que se han creado en un buen año son 15 o 16 mil empleos. Entonces, en eso sí debemos ser muy serios y no engañar al electorado, Luis. Precisamente en ese sentido, el portal México Cómo Vamos.mx ha dado una radiografía de la situación que enfrenta el país en materia de crecimiento económico. Él advierte que al menos son 3 las entidades del país, de los 32 estados de la República, que han tenido un decrecimiento, es decir, que en vez de crecer, sus cifras son negativas, y Veracruz es uno de ellos. Y hay una cuestión que me llama la atención: las otras 2 entidades que acompañan este fenómeno, esta situación, pues son Tabasco y Campeche, entidades en donde Petróleos Mexicanos como Veracruz opera. ¿Cómo hacer para que el gobierno del estado pueda pues apoyar y garantizar este sector que se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo, la inversión, y en donde el riesgo de que llegue un personaje como Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es que impida que manden las remesas que pues han ganado en su trabajo a nuestro país, porque es una amenaza latente? ¿Cómo haríamos para tener una crisis en donde el petróleo no nos ayuda y en donde se pudiera en determinado momento perder esta posibilidad de que obtengan sus ingresos por las remesas? ¿Cómo hacerle a Veracruz? Se viene algo negro, ¿no? Claro, y con un dato adicional, yo veía precisamente el informe, cómo vamos Veracruz, cómo vamos México hoy en la mañana, Luis. Fíjate qué casualidad, nos pusimos de acuerdo. Y efectivamente, ¿cómo hacerle? Sobre todo cuando ya nos anunció Videgaray que hay un recorte de 156 mil millones de pesos federales, que nos va a pegar porque nosotros dependemos en gran parte de los ingresos de las participaciones de la federación. Toda razón de más para ser muy formal, muy serio. Pero yo creo, por mi experiencia de gobierno en los 3 órdenes que he tenido, estatal, federal y municipal, es inminente e inevitable, primero, detener la corrupción, Luis. Que nadie robe, y el que robe, a la cárcel. Que nadie robe, empezando por la cabeza. Y en segundo término, el plan de austeridad, pero de a de veras. No un plan de austeridad de decreto y que todos los colaboradores de segundo, tercero y cuarto nivel sigan con lujos excesivos, con sueldos exorbitantes, con guaruras. No, eso no es austeridad, eso es demagogia y mentira. El plan de austeridad se impone porque sigue creciendo la pobreza y el malestar social. El pueblo veracruzano está indignado, tiene una rabia contenida. Si nos ponemos las pilas, las personas que estemos en esto, nos va a rebasar. La desesperanza se puede volver desesperación, la justicia por propia mano, que ya empezamos a ver de manera aislada, no nos conviene a nadie. Ya vimos el caso Colombia, el caso Michoacán y el caso Guerrero. Sí. Más vale que nos pongamos los políticos las pilas y vayamos haciendo las cosas bien si no queremos pagar consecuencias sociales muy altas. Yo le agradezco como siempre a don Armando Méndez de la Luz, candidato al gobierno de Veracruz por Movimiento Ciudadano, por tomarme el teléfono, por platicar de estos temas y por dejar claro pues su visión de lo que se tiene que hacer para mejorar esta entidad. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y al público mis respetos. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Armando Méndez de la Luz, 2 de la tarde con 15 minutos.